Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Y vamos a leer desde vamos a leer versículo 18 en Juan. Y después vamos a Lucas capítulo 23. Antes que inicie, Hannah tuvo la cirugía por la tarde, como las 3:30 por ahí. Está arrepentida de haber tenido la cirugía por el dolor, pero sabemos que ninguna cirugía es sin dolor, ¿cierto? Entonces, podemos seguir orando por su recuperación, ¿cierto? Vamos a leer Juan 19, versículo 18, dice: allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Ahora vamos a Lucas 23. Lucas capítulo 23. Y vamos a leer desde versículo 39. Y dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, en esta noche venimos a tu presencia, Padre, buscando la dirección tuya del Espíritu Santo, Padre, para que tú abras, tú obras, tú convences en esta noche de pecado, de justicia y de juicio. Padre, hemos cantado sobre esa cruz que de vergüenza para uno morir en ese lugar fue lo más vil, lo más cruel forma de castigar el pecado del hombre. Y Padre, en medio de esto fue el inocente, el justo, el que nunca hubiera hecho pecado. Padre, en esta noche queremos rogarte para que tú estés guiando a cada uno, para que podamos comprender ese mensaje de salvación. Te pedimos en el nombre precioso del Señor Cristo. Amén. Vamos a pensar en esta noche en los tres cruces. Yo no sabía, Josué no sabía que yo iba a predicar ese mensaje, pero sus himnos casi todos, fijaban en la cruz del Calvario. Tres cruces juntos, símbolos de leyes quebrantadas. El castigo romano por el pecado.
Dos de estos por sus propias transgresiones y el centro por las mías. Hay un himno, pensando en el camino, hay un himno que cantamos en inglés. Tenemos el mismo tono en español, pero es diferente las palabras. Qué carga grande, oh Salvador. Pero en inglés las palabras de la primera estrofa dice algo así. 3 cruces, uno al lado de la otra, símbolos de leyes quebrantadas. 2 por sus propias transgresiones murieron, la del medio por mí. Y quiero mirar esas 3 cruces en esta noche. No vamos a hacer gloriar las cruces, ¿cierto? Pero hay 3 identidades ahí, 3 figuras, podemos decir, hay en las 3 cruces. Y el primero es la cruz del medio, que es una cruz de redención, sí, que es figura de redención, es símbolo de redención. En Hechos capítulo 2, versículos 22, leímos por la mañana. En versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, y a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En esta cruz del centro, el varón, en versículo 36, nos habla de que ellos lo habían crucificado también. Pero este varón aprobado por Dios, pero se encuentra en esta cruz. Ese que Jesús le había, que Dios había declarado Señor y Cristo. A este que Dios había declarado al que debemos huir. En Hechos capítulo 3, el escritor en versículo 14 a 15 nos habla de él como el santo y el justo, el autor de la vida. Nos dice, porque vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Esa cruz del centro fue ocupado por uno que era justo, el Señor, el autor de la vida. Una cruz donde Dios en su santidad castigó el pecado por medio de su Hijo Santo y sin pecado. Primer Pedro capítulo 2, versículos 21 en adelante, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien
cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados? En esta cruz del medio, esa cruz que habla de redención para la humanidad, no del castigo del que estaba colgado sobre esa cruz, el justo, sino él. En Isaías nos dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, quien llevó en sí mismo, él mismo, nuestros pecados en su cuerpo. El Señor Jesucristo en esa cruz llevó los pecados de todo el mundo, no solamente de algunos. En esa cruz murió por los pecados de toda la humanidad. Pensando vamos a un versículo en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo 4, versículo 10. Creo que es. No. Sí, 4:10. Versículo 9 primero. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Y mire lo que esa frase me llamó la atención en esos días leyendo esa porción, que es el Salvador. ¿Quién es el Salvador? El Señor Jesucristo, de todos los hombres. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió allá por los pecados de todos los hombres. Pero la siguiente parte dice, mayormente de los que creen. ¿Quién aprovecha o quién recibe el beneficio de la obra en la cruz del Calvario? Los que creen. ¿Cierto? Nosotros cada rato escuchamos que hay promociones en Olímpica o en Éxito o en Cañaveral. Pero ¿para quiénes son las promociones? Para todos. Pero ¿quiénes son los que reciben las promociones o el beneficio de las promociones? Los que compran, ¿cierto? De igual manera, el Señor Jesucristo murió en aquella cruz por nuestros pecados, por todo el mundo. Pero los que benefician de esa obra redentora de Cristo en esa cruz en el medio, es los que creen en Él. Una cruz de redención. Una cruz donde el Hijo del Hombre murió por nuestros pecados. Pero hay otra cruz en capítulo 23 de Lucas y versículo 39. Tenemos la segunda cruz. Sabemos que había dos malhechores sobre esas cruces, esos otros dos cruces. Y ese segundo malhechor, versículo 32, o el primero que habla, dice, versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo,
sálvate a ti mismo y a nosotros. Dos malhechores, pero uno injuriaba, hablaba impíamente. La palabra injuriar es hablar impíamente. Hablar mal, injuriar, blasfemar, calumniar, decir mal, difamar. Y él en esta cruz, colgado sobre la cruz, está infamando al Señor Jesucristo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Desafiante, incrédulo, arrogante, un hombre impenitente, obstinado en su pecado, que rechazó aún su condena. Si tú eres el Cristo, bájate de ahí, baja a nosotros también. Él estaba muriendo allá, él estaba sobre esa cruz, al lado de Jesús, por sus propios pecados, pero no quería aceptar su condena. ¿Cuántas personas viven hoy no queriendo aceptar sus condenas, sabiendo que habían hecho por lo cual están condenados? Y este hombre obstinado en su pecado, quería seguir viviendo en su pecado. Un hombre que quería un Salvador, pero no quería una cruz. ¿Cierto? Él quería un Salvador. Bájate tú, bájate y sácame también. En Juan capítulo 6, versículo 15, después de alimentar a los 5,000 personas, la gente quería hacerle a Jesús como rey, ¿cierto? Ellos lo querían como rey. Cuando Jesús habló de su crucifixión, Pedro se ofendió con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16. Pero en Lucas nos dice que era necesario. Era necesario que el Señor Jesucristo, dice, está escrito, y así fue que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Pero ese hombre no quería a Jesús como el que murió por él en la cruz. Él quería a Jesús como el que hiciera el milagro para sacarle de su condena, para seguir en su vida de pecado. Una cruz de rechazo. Ese hombre sobre esa cruz rechazando al Señor Jesucristo en la cruz de medio. ¿Y cuántas personas, cuántos de nosotros aún hoy estamos rechazando al Señor Jesucristo que murió en la cruz del medio? En Hebreos capítulo 9 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y en sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El Señor Jesucristo tenía que morir para que este hombre a su lado tendrá salvación de su alma. Pero él quería que Jesús bajara y que él también le libra de su cruz. Escuché un hombre que murió con su redención a la mano. Imagínense, teniendo ahí al Señor Jesucristo a su lado.
tan cerca. El Salvador del mundo a su lado y no quiso aceptarlo. Escuché un chiste, o leí un chiste una vez, de un profesor ateo de la universidad, y él caminaba en un bosque, escuchando el ruido del río abajo y admirando la naturaleza. De repente escuchó otro ruido. Y mirando hacia atrás, vio a un oso de 2 metros de altura salir del bosque corriendo en su dirección. El hombre prendió la carrera y corría a toda su capacidad, pero el oso le estaba alcanzando. Él buscaba una manera para escapar de este animal tan feroz. Cuando se atravesó con una raíz de árbol en el camino, cayéndose al suelo, el hombre gritó: ¡Oh, Dios mío! De uno escuchó una voz que le decía: ¿por qué me llamas? ¿Qué quieres que haga? Hago. En ese momento, el oso que le había alcanzado le cogió del suelo y lo levantó. El hombre razonaba en sí: ¿cómo es que yo, siendo ateo, podría creer en Dios en esa situación? Siempre ha enseñado a los estudiantes que el creer en Dios es una locura. Sería hipocresía convertirme en cristiano ahora. Dice el hombre: Dios, sería hipocresía creer en usted en un momento como este. Haga entonces, por favor, que este oso se convierta en cristiano. El oso de uno dejó caer el hombre al suelo, puso las manos juntos y dijo: gracias, Dios, por este alimento que voy a recibir. Es un chiste, pero es no lejos de la realidad. ¿Cierto? Es un chiste, pero no está lejos de la realidad de la humanidad, que teniendo Dios a su lado, ese hombre no quiso aceptar. Él no quiso aceptar su pecado, no quiso aceptar que él necesitaba un salvador de su alma. Su salvación a su alcance. Tenía a Jesús a su lado. Y seguía rechazando al Salvador. La tercera cruz es una cruz de arrepentimiento. En esta cruz podemos ver un hombre arrepentido. Otro malhechor. Versículo 40 a 42 nos habla de él. Dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos
lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Mostró su arrepentimiento justamente padecemos. El otro, bájate y bájame a mí. Pero este dijo, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Reconociendo que Jesús era sin pecado. Él dice, ningún mal ha hecho. Mírelo, ningún mal ha hecho. Reconoció que Jesús era Dios. ¿Ni temes tú a Dios? Siendo en la misma condenación. Y él reconoció a Jesús como el único que le podía salvar. Casi no podemos seguir sin decir Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Solo en Jesús. Y este hombre reconoció que este Jesús que estaba a su lado era el único que le podía salvar, pero no de la condenación de los romanos por su pecado, sino de con el Dios eterno. En Hechos 13:38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, por medio de este que estaba sobre esta cruz en el medio, por medio de él, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquel que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. En él es justificado todo aquel que cree. El uno no quiso creer. El otro creyó. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sabe que hay 3 cruces? Y 2 de estos son para nosotros. 2. Se puede pensar, ¿por qué 2? La cruz del medio, no sé si es por defecto o por defecto es correcto o por preselección, es para todo el mundo. Explico. Cuando usted va a meter en el computador, a veces le manda y usted tiene que aceptar una cosa para seguir. Si usted no acepta, no sigue, ¿cierto? Entonces, por ende, la cruz de Cristo es para todos nosotros. ¿Tiene que aceptarlo o no? ¿Sí? Tiene que aceptarlo.
bueno, de pronto no tiene que aceptarlo, pero tiene que reconocer que fue necesario. Nuestra reacción a la cruz del medio determine cuál es cuál de los otros dos es nuestra. Si rechazas el valor de la cruz del medio, sufrirás la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Si usted quiere mantenerse firme en sus ideas, en sus pensamientos, Jesús, ayúdame y sácame de ese problema para que yo pueda seguir en mi vida normal. Una cruz de rechazo. Si aceptas a Él que murió en la cruz del medio, recibirá el perdón de sus pecados y la vida eterna. ¿Cuál de los dos sería mejor? El Señor dijo a esa a su lado que se arrepintió ahí. El Señor le dice a él, de cierto te digo. Oye, qué palabras. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es en nosotros, es poder de Dios. ¿Cuál de las cruces es suyo? La del medio fue por usted. Jesús murió en su lugar. Usted es el que debería haber estado ahí. Pero Jesús tomó esta cruz. Pero ¿cuál va a tomar? ¿La de rechazo? ¿O va a aceptar que ese Jesús que murió en medio de dos malhechores, murió por ti? Murió por sus pecados. La decisión es suya. Si yo podría hacerlo, lo tomaría. Pero yo no puedo hacerlo. Usted es el que decide. Uno de esos ladrones dijo, no, bájate y bájame a mí. El otro dijo, Señor, yo merezco el castigo que estoy recibiendo. Pero recuérdame cuando llegues a tu reino. Y sabe, hoy usted puede tener el perdón de sus pecados. Nosotros en estos días, hermano Jaime y Javier y yo, estuvimos saliendo de mi casa y por el Paso Ancho y encontramos espero que es una hermana. Se congregaba con nosotros. Y recuerdo el día que ella confesó de haber recibido al Señor, nos contó que ella bajó el 25 acá, cantando, dando gracias al Señor porque sus pecados fueron perdonados. Y nosotros como malhechores que somos, la hicimos recordar
el miércoles cuando lo encontramos. Usted puede salir de aquí gozoso en esa noche, sabiendo que sus pecados son perdonados por la fe en el Señor Jesucristo. Usted puede salir de aquí como ese ladrón, ese malhechor, que solamente quiere a Jesús para sacarse de unos problemas, para seguir viviendo sin Él. ¿Cuál es su decisión? Dios, en esta noche, alabado sea tu nombre, porque Padre, tú proviste un Salvador, una salvación para el hombre. Y Padre, ese hombre en aquella cruz, en aquel día, Él murió en aquel lugar, pero con sus pecados perdonados, con la certeza de la vida eterna. Y Padre, el otro, no nos dice de su decisión, pero podemos imaginar por la historia que él mantenía su rebeldía. Mantenía su postura de rechazo. Y Padre, queremos rogarte para que no sea entre nosotros ninguno que salga de aquí en esta noche no habiendo aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Este te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, martes por la noche, reunión de oración a las